Hola, vamos a sintetizar en un apunte una serie de ejemplos de notación para apoyar el desarrollo del trabajo práctico 1. En principio vamos a tratar de poner en valor de distinta manera la forma de representar la edilicia, es decir, todas las construcciones que pueden ser representadas básicamente con las técnicas que conocemos bien del dibujo en planta. Todos los componentes que hacen a la forma urbana vinculados a los suelos naturales, ya sea en forma de parques, reservas, plazas, etcétera, que vamos a tratar de registrar con algunas atenciones particulares, y también todos los componentes infraestructurales que hacen a sistemas viales y de transporte de distinto tipo, que también pueden requerir algunas formas de atención un poco más particulares. Por empezar, eh, es importante tratar de entender en qué consiste la diferencia entre un plano de arquitectura, bajo la forma de la planta, y la planta urbana. Quizá el caso que más nos puede ayudar a entender esa diferencia cualitativa es la planta grande de Roma, dibujada por Giambattista Nolli. Nolli eh, emplea la técnica de la sección plana horizontal, es decir, el dibujo que distingue llenos y vacíos, espacios libres y áreas construidas, haciendo un corte a cierta altura, para representar, en este caso, la ciudad de Roma hacia el siglo XVIII. Lo que es interesante es que Nolli trata sobre todo de, con esta técnica de llenos y vacíos, poder describir la forma del espacio urbano, es decir, de los espacios que están contenidos en el espacio público, definidos por la presencia de las edificaciones, produciendo una serie de eh, clasificaciones específicas respecto de las edificaciones. Lo que podemos reconocer en particular es que algunas edificaciones están representadas en planta describiendo los espacios interiores y algunas no. Están integradas a un lleno de manzana completamente compacto que no diferencia los espacios interiores de los edificios. Lo que es interesante es que ese razonamiento Nolli lo aplica, sobre todo porque lo que trata es de explicarnos el funcionamiento del espacio público en la ciudad de Roma en la época de la Contrarreforma, donde lo que le interesa es mostrar cómo se ordenan una serie de espacios públicos para el movimiento de los peregrinos que van a la ciudad a participar de los rituales católicos, y que por lo tanto no solo tienen toda una serie de campos de movimiento a través de las avenidas y de las calles, sino que también se va produciendo una articulación de esos desplazamientos de peregrinos que podemos ver representados por momentos por puntitos que van marcando el recorrido por las calles, y que en esos intervalos se encuentran plazas. Las plazas en Roma tienen fuentes en general, son situaciones donde esta gente que viene caminando desde hace mucho tiempo, que muchas veces viene con caballos, puede tomar agua, etcétera, y esas plazas a la vez están muy directamente vinculadas con algunos edificios donde se producen celebraciones en el interior de los edificios, la mayoría de ellos iglesias, y entonces esos edificios, exclusivamente esos edificios, son los que aparecen dibujados en sección horizontal como plantas de arquitectura asociadas al espacio público. Con lo cual, toda la técnica del dibujo, que es ir seleccionando qué partes de la planta urbana se dibujan como sólidos y cuáles se dibujan como secciones horizontales que ya describen también los espacios interiores, lo que nos permite es especialmente entender la interacción de los edificios públicos con las plazas y los corredores viales públicos. Además, el plano está lleno de técnicas de notación muy particulares, números, los puntitos que marcan el recorrido de los peregrinos, etcétera, que aparecen referidos a una serie de datos indiciales donde nos pueden aclarar en particular qué es esa fuente, cuál es ese edificio, etcétera. Lo que es interesante es que la planta de Nolli, que define esta técnica muy sistemática y que se ha vuelto en cierto punto un poco canónica para el uso de la planta urbana en arquitectura,
Es un dibujo muy complejo porque también incluye, por ejemplo, como vemos acá en la zona del Campidoglio, algunos indicios de topografía, donde vemos la indicación de la barranca hacia el lado inferior izquierdo, inferior derecho del dibujo, la manera de entender en particular también cómo hay como eh, una serie de árboles vinculados al área de los foros romanos. Entonces empieza a haber una notación un poco más compleja que también presta atención de alguna manera a cómo describir las superficies libres, indicando si se trata de huertos o de áreas de campo libre con árboles, etcétera. Y eso en algunos casos es incluso bastante más complejo porque trata de identificar también cómo se superponen estos suelos libres, verdes, que podemos ver que por momentos están cultivados, por momentos están tratados paisajísticamente, por momentos tienen una tendencia a estar expresados como si se tratara de suelos naturales directamente, con por ejemplo las ruinas que sobreviven de la antigua Roma, que se dibujan, como vemos ahí en las termas de Diocleciano, de maneras más ambiguas. Por ejemplo, no se pintan de negro los muros, dando a entender que se perciben cierta parte de las construcciones enteras y otras están reducidas exclusivamente a cimentaciones, etcétera. Bueno, empieza a haber toda una serie de técnicas más sutiles que le van dando al plano una capacidad descriptiva muchísimo mayor. El uso de una técnica como la de Noli tiene una altísima productividad y, por ejemplo, podemos ver en esta investigación llevada adelante por Juan Pablo Vacas sobre la City de Buenos Aires, sobre el área del distrito financiero en las proximidades de Plaza de Mayo, cómo Juan Pablo produce toda una serie de continuidades y también de desplazamientos respecto del plano de Noli. En particular, lo que es muy interesante es que Juan Pablo lo que detecta es todas las articulaciones que se producen entre, de nuevo, edificios singulares. En este caso no son edificios públicos necesariamente, son más bien bancos y entidades financieras, ¿no? Y cómo se da la relación entre los salones de esos bancos y entidades financieras y algunas galerías comerciales con el espacio público, en este caso las calles corredor del microcentro, donde históricamente, ¿no? Hay como gente que se reúne a mirar cotizaciones, a, a transar bonos o monedas, etcétera, y donde se produce una interacción muy intensa entre la calle y el interior de estos edificios, y por lo tanto aparece todo este registro de la relevancia de todo este mundo peatonal que articula el interior de la manzana con la calle en un área que si no percibiríamos de bloques compactos y calles angostas exclusivamente. La forma de descripción usando el recurso de Noli que produce Juan Pablo habilita toda una comprensión de la singularidad de este sector urbano muy productiva. Estas técnicas de descripción de las plantas urbanas a partir de técnicas de llenos y vacíos y eventualmente encontrando modos de clasificar o jerarquizar la edilicia de distinta manera para ponderar condiciones particulares, eh, tiene, por ejemplo, una aplicación muy interesante en el Tratado de Urbanismo de Camilo Sitte. Ese ejercicio de Sitte va describiendo sobre todo los espacios públicos de las ciudades de Europa Central, eh, de trazado medieval, donde la estructura de calles angostas y manzanas intrincadas desemboca regularmente en espacios abiertos en forma de plazas que se ponen en relación con edificios singulares, casi siempre iglesias, que generan un tipo de paisaje y un tipo de organización del espacio urbano que Sitte estudia muy sistemáticamente en su libro. Y la técnica de Sitte ahora no es tanto la de Noli de resaltar la condición vacía de estos edificios públicos, sino al revés, de resaltarlos como focos, como volúmenes puestos en el vacío, como piezas paisajísticas que modelan el espacio urbano, no tanto fijando su atención sobre la interacción entre el interior del espacio y el de la calle, sino más bien de reconocer cómo estos espacios van siendo definidos por la presencia de estos edificios. El tratado de Sitte está acompañado de una serie de perspectivas dibujadas por él que complementan estos planos, donde vamos entendiendo, por ejemplo, como vemos acá en este caso en la ciudad de Brujas, toda
la secuencia de plazoletas que van articulándose a lo largo de un recorrido con la aparición de estos edificios emblemáticos. Esa sistematicidad de la aplicación de la técnica empieza a generar, en el caso del sitio, una especie de teoría del paisaje urbano, ¿no? Que obviamente es especialmente pertinente para estas ciudades de, de este tipo de modelo de desarrollo y de crecimiento, eh, especialmente producido en la Edad Media en el centro de Europa. Esta administración de cómo representar la relación de llenos y vacíos, si en el caso de Cite tiende a promover especialmente la idea de la edilicia como volumen cerrado, como lleno, en este caso podríamos pensar que va en el sentido completamente contrario. Este es un plano especulativo desarrollado por Giambattista Piranesi como experimento de síntesis de sus lecturas arqueológicas de la antigua ciudad de Roma. Lo que hace Piranesi es, a partir de todo lo que releva de, de las ruinas de los antiguos edificios de Roma, que, que para su época están algunos en pie y muchos semienterrados, con algunos indicios exclusivamente, bueno, él trata de recomponer cómo habrá sido esa antigua ciudad de Roma en su pico de esplendor a partir de estos indicios indirectos. Él ve pedazos de muros y pedazos de columnas, no consigue recomponer claramente espacios y por lo tanto produce un juego proyectual recomponiendo cuáles podrían ser esos espacios a partir de esos indicios, ¿no? Y en este trabajo, el conocido como Campo Marcio de la antigua Roma, eh, sobre todo lo que imagina Piranesi es una ciudad pública, una gran urbe, cabeza del imperio, hecha de grandes edificios conmemorativos y de transacciones comerciales y, y disponibles para rituales, etcétera. Y entonces básicamente lo que imagina es una máxima interacción entre el espacio público y los edificios y por lo tanto imagina que toda la ciudad puede ser dibujada como una gran planta, como un espacio ocupado por columnas, por pocos muros, donde sobre todo lo que podemos imaginar es toda la continuidad a través de todos estos largos recorridos espaciales de edificio en edificio. De forma tal que ahora la sección horizontal sobre todo pondera la continuidad del vacío y indica la presencia de la edificación básicamente con este sistema casi como de puntos y líneas definidos por los muros y las columnas. Sin ir tan lejos, esta planta de situación producida para su proyecto del Museo de los Molinos en Mallorca de Ricardo Flores y Eva Prats, recurre a herramientas muy parecidas y muy interesantes, ¿no? Se trata del ejercicio de poner en valor un antiguo molino en la costa de Palma, donde hay justamente una cadena de estos antiguos molinos, pero uno de ellos va a ser convertido en museo y va a contar la historia de toda esta tradición de los molinos en la ciudad de Palma de Mallorca, junto a la costa, que funcionaban tomando el viento del mar en la isla, etcétera, y su relación con el resto de la ciudad. En el dibujo entonces aparece esta idea de describir el tejido de la ciudad, eh, anotando esta estructura muraria de edificios y habitaciones y comprendiendo toda la escala de este tejido de edificaciones privadas, de casas, ¿no? que define todo el borde urbano de la ciudad de Palma y cómo en relación a esa arquitectura doméstica, ¿no? Aparecen contrastados estos edificios que no son muy grandes, pero que tienen otros espesores de muros, que tienen otra organización de espacios, donde se ve el lleno que produce la torre de la que se engancha el molino en particular, y su articulación con el paseo costero y el espacio público. Hacia 1940 se produce un relevamiento intensivo en la ciudad de Buenos Aires, eh, que es el catastro de Goyeneche, y en ese relevamiento se emplean todas estas técnicas de la planta urbana muy sistemáticamente, ¿no? Para representar a la totalidad de la ciudad en esa época.
Estas planchetas pueden ser vistas una por una o podemos hacer el ejercicio de ensamblarlas. Y esto nos va a permitir reconocer con esta técnica de llenos y vacíos sobre todo la definición de los espacios interiores de las manzanas, dónde hay patios, qué forma tienen los patios, ¿no? Cuáles son los predios que se mantienen libres, qué situaciones tienen retiros respecto de la calle y cuáles no, cuál es en todo caso la regularidad de la organización tipológica de estas edificaciones en el marco de las manzanas, etcétera. Sin embargo, cuando empezamos a generar un modo de ver un poco más integral la organización de la ciudad, esta información también nos puede empezar a habilitar a comprender cómo cambia en algunos momentos la lógica del suelo, cómo hay suelos libres más grandes, en algunos casos hay suelos unificados para producir bloques de viviendas que se comportan ahora no ya como metidos en un tejido compacto de la ciudad, sino en un tejido más poroso, como vemos arriba a la izquierda, pero también cómo aparece la huella del ferrocarril, por ejemplo, en este caso del ferrocarril Roca en la zona de Barracas, cruzando las manzanas y armando todo un sistema de puentecitos vinculados a las calles, etcétera, con lo cual ya la información no es dominantemente la de la edilicia, y no solamente aquella información complementaria respecto de cómo describir los suelos naturales libres, sino también aparece este tercer elemento, ¿no? La descripción de las infraestructuras. Es interesante, por ejemplo, si tomamos el zoom en la zona del barrio Rawson y la Facultad de Agronomía, podemos reconocer como en el centro de la imagen el corredor de la Avenida San Martín, que aparece acompañado ahora del dibujo de las vías del tranvía, ¿no? Como otra huella infraestructural. Del lado derecho, el borde del ferrocarril San Martín, cruzando de arriba abajo, ¿no? con todas sus vías, su talud, el alambrado que lo separa de la calle, toda una serie de evidentes discontinuidades en la organización de la transversalidad de las calles, ¿no? Y esta visión del ferrocarril como un gran corredor vial en una dirección, pero una interrupción muy intensa de las continuidades espaciales en el sentido contrario. Y a la izquierda podemos ver toda esta muy detallada descripción del comportamiento del barrio de agronomía, mejor dicho, del predio de agronomía, con el edificio de la universidad, con las áreas de cultivo, con los suelos libres para que estén los animales, etcétera. Y si nos detenemos en las proximidades de Parque Chacabuco, podemos ver con mucho detalle no solo la variación de la edilicia, donde aparecen los conjuntos de manzana tallarín, con edificaciones muy compactas, muy sistemáticas, como es el caso del barrio de la Compañía de Construcciones Modernas, ¿no? Y todos los tejidos de las manzanas que están alrededor de Parque Chacabuco, sino también un modo de describir el parque y de poner en valor la diferencia entre la calzada vehicular, la vereda, todos los caminos internos, dentro del espacio del parque, la organización de los canteros, de los árboles, de los elementos decorativos como fuentes, etcétera. Y acá podemos entender entonces que hay una relación muy particular que vale la pena tener muy presente al momento de dibujar, entre esta idea de volumen, de sección horizontal de llenos y vacíos, y la técnica de descripción del suelo, ¿no? Pareciera que en todo lo que tiene que ver con la comprensión del espacio público, lo que podamos hacer para describir el comportamiento del suelo, la distinción de calzadas y veredas, de canteros y caminos, de posiciones de árboles, de posiciones de monumentos y de fuentes y de elementos complementarios, etcétera, en la organización del espacio público, es muy significativa porque es la que nos permite entender cómo están organizados esos espacios, cómo se establecen sus continuidades, cómo se refuerzan las relaciones entre centros, esquinas, mitades de manzana, etcétera. Particularmente el dibujo de los parques ha sido desarrollado por una disciplina que ha tenido un crecimiento importantísimo durante el siglo XX, la disciplina del paisajismo, que, que supone justamente un desarrollo muy específico de esta atención a la organización del suelo, ¿no?
En este caso podemos revisar algunos planos del proyecto de Calvert Boy y Frederick Olmsted para el Central Park de Nueva York, que está muy bien documentado y que nos permite entender las potencialidades de las técnicas de dibujo de los espacios libres, de los suelos públicos, de la naturaleza. El Central Park es un parque urbano muy complejo, ¿no? Que como vemos tiene que resolver continuidades de calles a través del parque que empiezan a producir puentes peatonales que pasan por encima de la calle vehicular que lo atraviesa. A la vez, esas calles que vemos en el interior del parque son bastante complejas, están, como vemos, diferenciadas en varios tipos de calles. Hay calles que son dominantemente peatonales, pero que permiten el tránsito de vehículos, particularmente ambulancias, carros de bomberos, vehículos de seguridad, etcétera. Hay otras que son dominantemente paseos peatonales, pero además empezamos a reconocer que los canteros están muy diferenciados entre canteros que tienen claros muy grandes, los que aparecen indicados como playgrounds, por ejemplo, ¿no? O sea, lugares donde practicar algún deporte, etcétera, y otros que aparecen muy densamente ocupados por naturaleza. Y esa naturaleza tiene una técnica de representación, de dibujarla árbol por árbol, que van estableciendo lógicas de agrupamiento, que se reúnen a un lado y al otro de determinados recorridos peatonales, que se concentran en puntos de cruce y producen situaciones más compactamente arboladas, donde los caminos se bifurcan o se desdoblan, ¿no? Que producen de repente cierto distanciamiento entre los árboles para generar perspectivas abiertas de los grandes espacios libres, que se alinean produciendo unos paseos de galerías de árboles dispuestos muy simétricamente y muy rítmicamente en una línea recta con un edificio que oficia como remate, etc. En particular hay dibujos donde se estudia exclusivamente la lógica de la plantación. Y en esos dibujos podemos entender cómo hay una técnica que trata de reconocer especie por especie eh, y emplear una síntesis de notación que permita reconocer si ese árbol tiene un poco más la forma de una conífera o de un árbol de copa redonda y cómo se reúnen, etcétera. De la misma forma también hay planos que pueden entender con un poco más de detalle no tanto la lógica de las plantaciones, sino la lógica de la organización del suelo, y pueden entonces producir todas estas descripciones que reconocíamos de articulaciones entre caminos que, como vemos, son muy complejos, por momentos generan puentes, túneles, bifurcaciones en escalas muy diferentes, ¿no? Senderos muy angostos, caminos bastante anchos, paseos de gran escala con hileras de árboles en serie, pequeñas glorietas puestas en espacios completamente rodeados de árboles, etcétera. De la misma manera que vemos que los árboles por momentos aparecen representados sueltitos como de a uno y por momentos aparecen conformando macizos, ¿no? Hay una lógica en la disposición de la parquización que vamos a reconocer mucho en el arbolado de los espacios públicos de Buenos Aires, donde los árboles por momentos funcionan como elementos sueltos, a veces conformando hileras, a veces conformando galerías como dobles líneas, ¿no? Que nos permiten caminar entre hileras de árboles, y a veces conformando macizos, directamente bloques, donde se reúnen muchos árboles para producir un efecto de volumen y administrar de nuevo estas relaciones de llenos y vacíos entre el volumen de árboles y los suelos libres que funcionan un poco como praderas abiertas. También en Central Park hay una serie de problemas muy específicos, que es entender cómo se establece la relación entre toda esta geometría de trazados de caminos y la topografía. En el caso del Central Park esto es muy importante porque es un área que tiene toda una serie de macizos rocosos que por momentos tienen presencia directa en el parque y que generan mucho del sentido de la geometría que vamos reconociendo como muy irregular, que tiene que ver con cómo evitar estos puntos altos, ¿no? Y moverse a un lado y al otro, o, o recorrerlos, o rodearlos, etcétera. Y particularmente, ¿no? me interesaba este detalle
de lógica de circulación dentro del Central Park, donde aparecen como esas tres palabras identificando a cada uno de los tres caminos, ¿no? Aparece un camino que se llama Drive, que es por donde pueden pasar los autos, que sabemos que no es una calle común de la ciudad de Nueva York, sino una vía apta para la circulación vehicular, en este caso orientada especialmente en la actualidad a los vehículos de emergencia, de servicio, etc. Por otro lado, hay otro camino que dice Ride, es decir, si entiendo bien, es el camino en el que se podía pasear andando a caballo, ¿no? No es igual, aunque por momentos se unifican y tienen una especie de boulevard que los separa, el drive y el ride, ¿no? Pero no es el mismo lugar por el que vas a caballo, a una velocidad, con cierta prudencia, etcétera, que el lugar por el que en el momento de hacer el proyecto los paisajistas imaginaban la posible circulación de automóviles. Y por otro lado hay otro, mucho más angosto, que vemos abajo a la derecha, que dice walk, es decir, un paseo para caminar, ¿no? Entonces, esa relación entre senda peatonal, eh, camino vehicular, camino para pasear a caballo, bueno, va conformando toda esta estructura muy compleja de vialidades que define en buena parte la lógica de la organización del Central Park de Nueva York y que empieza a tener una técnica de notación que trata de hacernos entender esa diferencia de cualidad de flujos, ¿no? O sea, hay como un camino que es más ancho y que permite moverse un poco más rápido, uno intermedio que permite moverse un poco más despacio y con más prudencia, y otro todavía más angosto que permite pasear sin tanto apuro, perderse un poco entre la naturaleza, etc. Eso define no solo tipos de tránsito, sino también sus velocidades y su experiencia del espacio. Y esto nos conduce de nuevo al catastro de Buenos Aires y a la lógica con la que podemos identificar las vialidades y las técnicas de representación de esas vialidades. Podemos ver un pequeño zoom de Palermo, de los parques de Palermo hacia el 1940, donde vamos a reconocer muchos de estas técnicas de organización del Central Park, la forma de combinar espacios verdes decorativos y contemplativos como el rosedal metido ahí en relación al lago, ¿no? Abajo. Encima de eso, todo un espacio de parques con senderos peatonales, con algunos claros un poco más grandes, con cierta lógica de disposición de los árboles. Vemos un montón de indicaciones de equipamientos deportivos, canchas, que caracterizan la relación que hay entre los parques y los clubes en Palermo, y vemos la relación entre las vialidades vehiculares, las peatonales y el tren, la vialidad del tren con sus puentes, con sus viaductos, etcétera. Cada cosa encuentra una técnica de representación que trata de poner en valor su lógica y podemos empezar a reconocer cómo las vialidades nos permiten entender sobre todo la continuidad y discontinuidad de flujos, ¿no? ¿Qué pasa en estos puntos de cruce entre el tren y los vehículos automotrices, ¿no? Como los movimientos de los autos, de las avenidas? Aparecen los puentes, aparecen modos de que no se interrumpa el movimiento del tránsito y que facilite ese movimiento. Eh, en el caso de Palermo podemos ver un plano de su paisajista, de Carlos Tais, que describe con mucho detalle la lógica de la distribución de los paseos, ¿no? Las continuidades de las avenidas urbanas, la introducción de nuevos caminos peatonales o de ciertas escalas intermedias, la organización de los árboles con estos trabajos de conformar ciertos macizos y ciertos claros distribuidos muy estratégicamente, ¿no? La variación entre esa disposición de macizos y claros en determinados lugares donde aparecen organizaciones geométricas mucho más rigurosas, más rectas, generando organizaciones específicas que producen como singularidades en la organización del parque, ¿no? Donde podemos reconocer como toda la situación concebida para el jardín zoológico en su momento, o para el área de la sociedad rural, para Plaza Italia, y todas estas diferencias cualitativas entre estos trazados más densos, como el del zoológico, arriba a la derecha, ¿no? Respecto de las áreas más
de escala más extensa del parque en la zona de la izquierda, ¿no? Y cómo entonces aparecen como toda una serie de intensificaciones y diversidades en determinadas áreas y otros tratamientos un poco más generosos y amplios en otras áreas. Particularmente en el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires hay algunos dispositivos muy interesantes, como es el caso del Camino Parque General Paz, proyectado por un ingeniero vial, Pascual Palazzo, un arquitecto, Ernesto Gautier, y un paisajista como Carlos Tais. Es decir, estos tres campos, el del proyecto de las infraestructuras, el del proyecto de las arquitecturas urbanas y el del proyecto de los parques, aparece integrado en un único trazado que trata de reconocer la lógica de las vialidades articulada con la organización del suelo libre en forma de parques y de edificios emblemáticos que van organizando el sistema, que a la vez aparece también vinculado con el diseño de los puentes, donde tiene una incidencia muy importante Gautier, tratando de producir una especie de estética urbana en el tratamiento de los puentes y no dejarlos relegados exclusivamente a su función de vialidad. Y todo el tratamiento de la continuidad y discontinuidad y variación de este elemento urbano que, como vemos, es mucho más que una avenida en el sentido de un corredor vial, sino que es más bien un proyecto de espacio público articulando, ¿no?, como muchos de estos saberes del paisajismo vinculados a los parques, ahora al trazado de este elemento híbrido del camino parque, ¿no? Vemos, sin embargo, que si tratáramos de representar el estado actual de la General Paz, por ejemplo, en la articulación del acceso norte, lo que vamos a encontrar es que se ha vuelto una vialidad mucho más intensa, mucho más compleja, mucho más sofisticada, y por lo tanto la condición del suelo natural está más acotada, está menos caracterizada, funciona de un modo mucho menos protagónico que en el proyecto original, respondiendo a todo este proceso de densificación de los sistemas de vialidad, vinculados también a la propia densificación del área metropolitana, ¿no? Ahora, es difícil entender cuál es la lógica de articulación de todos estos flujos vehiculares si uno no tiene algunos recursos más para describir cómo se establecen estas transiciones entre puentes, colectoras, carriles de aceleración y desaceleración, empalmes, etcétera, ¿no? Y esto supone el desarrollo también de otra técnica de notación, ¿no?, que se ha vuelto especialmente productiva para la descripción de las infraestructuras. Hay un ejemplo muy interesante que es el del subte de Londres. Originalmente los planos del subte de Londres funcionaban como mapas, ¿no? Funcionaban como estos documentos que tomaban la descripción de la superficie del suelo y dibujaban las líneas del subte con las estaciones como puntos. Estos planos eran planos que costaba entender para la gente que se tomaba el subte. Cuando el subte se fue volviendo más complejo, la gente se empezó a quejar, compraba el plano y no lo entendía, se bajaba mal, no entendía cómo tenía que hacer las combinaciones, etcétera. Y esto lleva a que la compañía que hacía los mapas y vendía los mapas, contrate a un especialista, una persona que se dedicaba a hacer diagramas de circuitos eléctricos, ¿no? Y acá aparece un poco una categoría interesante de notación, que es la idea del diagrama. Un tipo de notación que no es la del mapa, en el sentido del documento cartográfico que describe la continuidad de la superficie, ni siquiera la de la planta, en el sentido de la sección horizontal que distingue llenos y vacíos, sino una organización de flujos y nodos que no da cuenta en particular de su distribución espacial en términos de copiar la forma rigurosa del recorrido, ni de entender exactamente la geometría de estos trazados, ni siquiera su dimensión, sino de valorar específicamente continuidad y discontinuidad de flujos. Este es el diseño que propone entonces Harry Beck para el plano de subtes de Londres y se convierte en un éxito, tan exitoso que después es reproducido en la mayoría de los planos de subte de casi todas las ciudades del mundo.
y tiene mucho que ver con comprender entonces la lógica de las infraestructuras. Eh, Ni siquiera la persona que maneja el subte necesita saber dónde tiene que doblar, porque va sobre rieles y si el túnel se mueve más o menos de izquierda a derecha, hace más o menos curvas, podríamos decir que a nadie le importa. Lo que es más importante en ese caso es entender cuál estación viene después de cuál, dónde están las estaciones, cuáles de esas estaciones permiten hacer transbordo, es decir, entender la relación entre flujos y nodos, ¿no? Y entender que esos nodos son nodos de intercambio entre sistemas en este caso. El único indicio externo a la propia lógica de circulación de flujos que tiene el diagrama de Harry Beck, lo que él llama el nuevo diseño para un viejo mapa, es la presencia del río Támesis, porque efectivamente esa línea celeste que ondula por debajo del plano nos permite entender si nos bajamos de un lado o del otro del río, que es mucha diferencia, porque si no hay un puente cerca, por ahí tenemos que hacer un rodeo muy grande, ¿no? Entonces, el único indicio de la descripción de la superficie es ese, todo lo demás es un sistema de notación que trata de explicarnos continuidades, discontinuidades y articulaciones. Eh, por supuesto que la Ciudad de Buenos Aires transita esta reflexión, ¿no? En este caso, el estudio Gajín produce como estas dos variantes, como lo que ellos llaman el mapa de la red de transporte y el diagrama simplificado de la red de transporte. Mientras uno describe toda la organización de la superficie con las manzanas y las calles con sus geometrías proyectadas, el otro introduce una serie de simplificaciones para hacer más legible las relaciones de los flujos y sus interfaces, cómo se vincula el subte con las principales avenidas de la ciudad, eso mismo con los trenes, etc. El uso de diagramas en la descripción de la organización de las infraestructuras permite sobre todo reconocer estos temas, ¿no? La variación de flujos, por ejemplo, de transporte o de tránsito, y por lo tanto la jerarquización de distintas líneas o ramales y sus interfaces, etcétera, ¿no? Y lo vamos a encontrar repetidamente en determinados documentos viales que tratan de entender justamente las escalas de comportamiento de los flujos a nivel urbano. Ahora, en particular, ¿no? Lo que nos interesa es volver a esta escala de comprensión del espacio urbano y entender en qué medida, por ejemplo, en una situación como la del nodo de Constitución, donde se cruza la 9 de julio con la 9 de julio sur, con la autopista 25 de mayo, más todas las vialidades que rodean a la plaza, y empiezan a producirse cruces entre el recorrido del Metrobús, el tránsito pesado y toda una serie de particularidades, bueno, es probable, ¿no?, que esta lógica de descripción de los diagramas empiece a volverse productiva si queremos reconocer justamente cómo administrar los enlaces, las continuidades y discontinuidades, la secuencia de niveles, lo que pasa por arriba, lo que pasa por abajo, cómo se enlazan los movimientos en una dirección y en otra, etc. En particular, ¿no? Además, es importante entender que las infraestructuras, de la misma manera que los parques tienen ciertos elementos que determinan su proyecto, como son los suelos verdes, los árboles, los senderos, etcétera, con las infraestructuras pasa algo parecido. No se trata siempre exclusivamente de calzadas, ¿no? Porque esas calzadas vehiculares tienen por momentos transiciones hacia puentes, tienen elementos que establecen su transición con las grillas viales comunes, tienen dársenas, áreas pintadas que indican a partir de donde el vehículo ya tiene que empezar a desplazarse, indicaciones de carriles, toda una serie de determinaciones que pueden ser anotadas para comprender un poco mejor sus comportamientos, ¿no? Este es el caso del nodo de Udaondo, que conocemos muy bien acá en la entrada de Ciudad Universitaria. Pero en situaciones incluso más simples, una rotonda urbana, ¿no?, podemos entender, por ejemplo, cómo se organizan las interfaces entre los movimientos vehiculares y los peatonales, cómo aparecen las veredas, las bajadas de las veredas aptas para discapacitados a las sendas peatonales, cómo se organizan esos cruces, esas isletas, las demarcaciones, los espesores de canteros, veredas,
cordones, etcétera, cómo todo esto termina caracterizando una organización de las vialidades y del espacio público que interactúa mucho y que produce toda una serie de definiciones que en la ciudad de Buenos Aires vamos a reconocer progresivamente cada vez más compleja, con la aparición de ciclovías, circuitos de runners, eh, toda una serie de hipercaracterización, podríamos decir, de la diferencia cualitativa de esos lados que tiende a reconocer estas diferencias de comportamiento entre flujos de gente que corre, camina, anda en bicicleta, va en un vehículo común, tiene lugares para estacionar, etcétera, el transporte público separado bajo la lógica de los metrobuses o los carriles exclusivos de colectivos, etcétera. Y esto también supone que cada vez que una vialidad tiene que levantarse y producir un puente hay taludes, ¿no? que acompañan a esas subidas, rampas que en algún momento se articulan con la organización vial de las calles, modos de dibujar superposiciones para entender qué pasa arriba del puente y qué pasa debajo del puente, etcétera. O todas estas lógicas de señalamientos de carriles, sendas, flechas, defensas, etcétera. ¿Hasta dónde esta caracterización del suelo vial puede volverse relevante para nosotros? ¿En qué casos? ¿Qué necesitamos anotar? ¿Cómo necesitamos anotarlo? Bueno, también constituye una pregunta que puede ser pertinente para nuestras agendas. Esto adquiere otro tipo de complejidad cuando empezamos a describir el comportamiento de los subterráneos en la ciudad, porque podemos reconocer que acá, en el área del obelisco, eh, se trata de una organización compleja, ¿no? Hay cruces peatonales subterráneos por debajo de la 9 de julio a un lado y al otro del obelisco, túneles, ¿no? Que tienen escaleras para salir a la superficie. Esos túneles a la vez se vinculan con los caminos, los túneles de combinación entre estaciones. Hay combinaciones entre las vías y los túneles del subte con las estaciones, que son momentos en que se producen toda una serie de transiciones, andenes, eh, escaleras, ascensores, puntos de servicio, con lo cual empieza a ser una técnica de dibujo muy compleja que cruza la planta urbana, la sección horizontal, la descripción de llenos y vacíos, con la descripción de los sistemas de flujos, ¿no? Y requiere ciertas inteligencias para poder volverlo comprensible, sobre todo por todo el fenómeno de superposiciones que se produce en esos casos. Cuando aparece la idea de producir un circuito de ferrocarril de alta velocidad, de escala regional, corriendo por debajo de la 9 de julio y que tiene que interactuar justamente con todos estos nodos y sistemas de subterráneos y cruces peatonales por debajo del obelisco, bueno, y metrobuses arriba, y etcétera, la técnica para producir esas descripciones empieza a ser la de superponer mucha información, indicar puntos de contacto, eh, de nuevo, recurrir un poco a la idea del nodo, los puntos en los cuales verticalmente ahora se producen las conexiones entre lo que está muy abajo, lo que está a media altura, lo que está en la superficie, etcétera, ¿no? Y cómo imaginar todas estas secciones de túneles de subte, túneles de tren, movimientos peatonales de un lado al otro, cómo salir a la superficie, cómo evitar las fundaciones del propio obelisco y invocar en la Plaza de la República. Bueno, esta atención eh, respecto de la tridimensionalidad urbana, ¿no? De suelos que están muy activos en los subsuelos y obviamente que por momentos están multiplicados en altura y que extienden los comportamientos del espacio urbano hacia niveles superiores, bueno, va a ser parte de las atenciones que vamos a necesitar precisar, para lo cual tendremos que afinar esta capacidad de describir superposiciones, ¿no? De nuevo, situaciones de subte en las proximidades del área del obelisco y en este caso, por ejemplo, la presencia de esos trazados azules que nos están indicando sistemas de ventilación, ¿no? No ya movimientos de personas, sino movimiento de aire que vuelven posible que estos lugares estén razonablemente ventilados y funcionen correctamente. De la misma manera, ¿no? Las acciones vinculadas a la vialidad pueden articularse con
operaciones paisajísticas, como nos pasaba con la General Paz, en este caso con situaciones que podemos reconocer como más vinculadas al paisajismo contemporáneo, ¿no? Cómo producir, cómo este viaducto que se levanta, que produce como una especie de puente que pasa por encima de una rotonda urbana, y cómo eso acompañado de un tratamiento de todas las superficies libres que quedan contenidas, cómo se caracterizan, etcétera. Podemos volver al catastro del 40 y darnos cuenta que hay ya en este recurso muy tradicional, ¿no? Muchas herramientas con las que podemos trabajar, ¿no? Esta forma de ver simultáneamente la técnica del lleno y el vacío y la planta urbana, ¿no? Con la técnica de descripción de las áreas verdes que tracciona más esta idea del mapa, de la descripción de la superficie, de la descripción de la naturaleza, con la descripción de las continuidades, en este caso de la parrilla vial y sus edificios de mantenimiento a la salida de la estación Constitución hacia el sur, ¿no? Como eso, más el trazado de los tranvías, más el arbolado público, va produciendo una descripción justamente del fenómeno urbano tal como nos interesa estudiarlo, como un fenómeno que articula edificaciones, infraestructuras y áreas naturales o parques o plazas, ¿no? Conformando justamente una dimensión de complejidad que establece un cambio cualitativo respecto de lo que veníamos pensando hasta este momento como problemas de la forma arquitectónica exclusivamente. Si vemos esta representación del puerto nos permite entender estas tridimensionalidades, ¿no? La relación entre el ferrocarril, los docks, los diques, los elevadores de granos, incluso podemos reconocer la posible posición de las grúas en relación al movimiento del ferrocarril, de los bordes, la relación con los diques, etcétera, y cómo eso a la vez aparece asociado a todo el parque costero del paseo, del balneario, de Costanera Sur, con todos los parques ribereños, el extremo de la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, ¿no? Toda esta muy compleja articulación de elementos, ¿no? Que caracterizan justamente esta dimensión metropolitana de las ciudades, que ya empiezan a quedar bastante lejos de esos dibujos de Camilo Sitte, de esas condiciones del espacio urbano de las ciudades medievales europeas, y empiezan a presentarnos cualidades mucho más cercanas a los fenómenos que necesitamos estudiar, que son los de las metrópolis contemporáneas. Eh, bueno, me interesaba terminar con esta vuelta hacia el catastro del 40 y esta idea de poder ver a Buenos Aires en escala con todas estas descripciones con rangos de complejidad muy interesantes, la comprensión de las áreas inundables, los bañados, las situaciones costeras ambiguas, la definición de edificios, parrillas de ferrocarril, todo esto en el área del Riachuelo, en las proximidades de Parque Patricios y de Barracas. Em, para entender que este apunte lo que trató es sobre todo de aportar una serie de atenciones respecto de cómo dibujar para poder describir este balance entre cualidades arquitectónicas, cualidades del paisaje, cualidades de las infraestructuras y su modo de convivir en la organización urbana para poder llevar adelante el trabajo práctico con el que vamos a empezar a transitar este curso de Morfología 1. Bueno, espero que haya ayudado. Nos vemos.